En el derecho registral existe un principio que dice el primero en tiempo, el primero en derecho. Debes de invertir de una manera legal. Nunca se hace una inversión si no existe un contrato de inversión que se ajuste a tu necesidad como empresario. Siempre debe de existir ese contrato y de lo contrario no lo hagas. Bienvenidos todos, bienvenido tú que estás viendo este video con el objetivo quizás de que tú tienes un emprendimiento y quieres crecer. Definitivamente este video es para ti. En este podcast vamos a hablar de las formas legales en las que un empresario puede hacer que su negocio crezca. Te voy a dar algunas pautas, algunas líneas para que tú las puedas primero entender, analizar, y si las pones en práctica vas a ver que lo que te estoy diciendo es cierto. Tú vas a comprobar y vas a poder verificar un crecimiento en tu negocio. Y esto va de la mano con la legalidad de tu negocio. Si bien es cierto, toda idea brillante de comercio empieza con eso, con una idea, es importante que para materializar esta idea, tú tengas una vía legal adecuada. No vayas a cometer el error de que porque la idea es muy buena, pero no tienes una estructura legal buena, esa idea no te va a funcionar. En ese sentido, si tú eres ya de las personas que ya tienes un negocio, para poder crecer debes de tener en cuenta que existen formas legales de crecimiento. Y esto vamos a hablar en este video, en este podcast. Si tú tratas de hacer crecer tu negocio sin la debida legalidad, vas a enfrentarte con problemas graves. Vas a estar apagando incendios y no solo eso, no vas a poder obtener ese resultado de crecimiento. Vamos a empezar entonces a hablar de los 10 errores comunes que todo emprendedor, ¿verdad?, quiere o más bien comete con el objetivo de hacer crecer su negocio, pero en realidad no lo está haciendo. Número 1, si tú te dedicas a la compra y venta de cualquier bien mueble, a la distribución de cualquier producto, a la venta de servicios. Pero si tú en cada una de estas negociaciones no te sientas con tu proveedor o con tu cliente y nunca haces un contrato, estás cometiendo graves errores. Porque la palabra no existe, se la lleva el viento, y dependiendo de la interpretación de la contraparte en el negocio que tú estás haciendo, queda mucho a la discreción de él y puedes enfrentarte a problemas y a procesos civiles, mercantiles o incluso penales por no tener un contrato con el blindaje legal necesario. Entonces, primer error, nunca hagas un negocio sin un contrato blindado que a ti te favorezca y que te proteja ante la insatisfacción de alguna de las partes en el futuro. Otro de los errores comunes es crecer de manera desordenada sin una estructura societaria adecuada. Si bien es cierto, cuando un negocio empieza, no va a lograr mantener una estructura o no va a obtenerse en un primer momento una estructura que sea grande y funcional. Si bien es cierto, esto puede ocurrir, en la medida en que tú vas creciendo, debes de crear una estructura que a ti te funcione. Y para eso existen diversos tipos de asesorías que nosotros brindamos en nuestra oficina y tú también lo puedes buscar, en el cual van a obtener esa estructura legal que a ti te funcione dependiendo del rubro o del sector al que te estés dedicando. Esa estructura debe de ser fluida, no debe de ser obsoleta, no debe de ser una estructura que tenga demasiados obstáculos, que ponga demasiados tropiezos para tener una fluidez en relación a los ingresos, al flujo de caja chica, por ejemplo. Tiene que existir una estructura que sea funcional dependiendo de tu negocio. Tampoco debes de evitar tener el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y ese es otro de los errores que comúnmente ocurren, ¿verdad? En la medida que se va creciendo, se va llevando una contabilidad formal o informal. En ambos casos debe de existir un cumplimiento de los impuestos, de los tributos. Desde el momento en que tú facturas, inmediatamente debes de gestionar el pago de los impuestos.
Si no, estás en un error tan grave que te va a llevar definitivamente a un problema serio o a un proceso, ya sea tributario o un proceso penal. No solo multas, allí también ya va tu libertad en juego. Así es que mucho cuidado. También, otro de los errores que comúnmente se tiene ante este nivel de negocios cuando van iniciando es que no se registra a través de los derechos de propiedad intelectual las marcas, los nombres comerciales, las patentes, las licencias de funcionamiento o más que todo las franquicias o las marcas. Toda la materia inventiva en materia comercial, si tú te vas a inventar un producto o lo tienes que patentar, de lo contrario cualquier persona va a venir y va a quitarte eso que tú has inventado y va a ser beneficiado si él lo inscribe primero. En el derecho registral existe un principio que dice el primero en tiempo, el primero en derecho. Si tú tienes una marca, un negocio, por ejemplo, también, y no has registrado la marca y se está haciendo popular, estás en un grave riesgo de que otra persona se adelante. Y por el hecho de adelantarse, él va a tener el derecho por sobre ti y tú vas a tener que pagarle a él para utilizar esta marca. Entonces, deben de registrarse las marcas, las patentes y también toda la propiedad intelectual de la empresa, sí o sí. Y eso lo puedes hacer también, nosotros lo hacemos en nuestra oficina, o tú personalmente también te puedes abocar al registro de comercio en el área de la propiedad intelectual para poder revisar los requisitos y hacer esto, ¿verdad? Pero es importante que lo hagas. Otro de los problemas es que tú contratas a una persona, pero nunca haces un contrato de trabajo. ¿Qué va a pasar? La relación laboral va a tener altibajos en algún momento. Este empleado se va a sentir mal por la forma en la que tú te expresaste como jefe y va a ir a poner una demanda ante el Ministerio de Trabajo o una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o una demanda laboral. Y como tú no tienes ningún documento, no tienes documentada la relación laboral, definitivamente que todo va a ser en contra tuya, porque el derecho laboral tiene muchas presunciones a favor del trabajador. Y probablemente, quizás no sea así, quizás no sea cierto, pero se le va a creer a él porque él tiene esas presunciones a su favor, derechos laborales a su favor, y en una relación como la que se tiene, todo debe de estar documentado. Fecha de inicio de trabajo, prestaciones, salario, horario, funciones. Todo eso debe de estar no solo registrado dentro de la empresa, sino que también en las diversas instituciones se debe de presentar también, porque así te evitas multas. Y si tú no lo haces, vas a tener definitivamente todo en contra. Y por último, otro de los grandes errores que evitan el crecimiento de toda empresa es el no tener un oficial de cumplimiento dentro de la estructura organizacional. Porque no se puede crecer sin mitigar los riesgos, y el oficial de cumplimiento ayuda a que el crecimiento sea de manera ordenada. ¿Qué debe de tener entonces un contrato para poder evitar los errores de no tener un contrato blindado? El objeto claro, entregas medibles, formas de pago, propiedad intelectual, confidencialidad. Y una de las cláusulas que nunca debe de faltar en un contrato son la solución de controversias de manera amigable. Los que nosotros llamamos como mediación, arbitraje y conciliación. Siempre debe de existir eso en todo contrato. Y si tú haces este tipo de contratos, estás ayudando a que tu negocio crezca de manera ordenada. Y no vas a tener ningún problema en el crecimiento. Otra de las formas en las que legalmente tú puedes crecer es cuando inviertes sin meterte en líos. Cuando tú inviertes, debe de existir un contrato que ampare tu inversión. No vayas a cometer el error de invertir a lo loco en una aplicación, en una empresa que no está legalizada. No vayas a invertir en un sistema piramidal, porque de lo contrario, tú estás poniendo en riesgo el patrimonio que estás formando. Debes de invertir de una manera legal. Nunca se hace una inversión si no existe un contrato de inversión que se ajuste a tu necesidad como empresario. Siempre debe de existir ese contrato y de lo contrario no lo hagas. En El Salvador, como todos sabemos, se pueden hacer
sociedades por acción simplificada, y eso también simplifica la forma en la que tú puedes gestionar tu negocio con solo una persona. Pero esto no quiere decir de que no vas a tener en cuenta todos estos errores a la hora de administrar tu negocio. Siempre debes de tener en cuenta esta información y te va a evitar a ti cometer errores que van a poner en riesgo tu patrimonio. Cuando haces, por ejemplo, ventas de un ticket alto en tu negocio, tienes que saber que no solo por WhatsApp debe de pactarse el negocio, debe de existir un contrato en físico o por lo menos virtual con firma legalizada para que tú estés amparado legalmente en ese negocio y no vayas a tener problemas después ante una denuncia. Nunca cometas los siguientes errores. Pon en cuenta, tomen esto bien en cuenta y pon mente a esto. Nunca debes de contratar a una persona por amistad, sin métricas de que lo que está haciéndose realmente por lo que tú estás pagándole al empleado se está produciendo también un indicador de productividad. Nunca cometas el error tampoco de no proteger tu marca, como lo hemos dicho. Nunca cometas el error de crecer tu negocio sin una estructura empresarial sólida. Y nunca busques tampoco representantes legales de tu negocio sin un poder específico que regule las funciones. Ni tampoco cometas el error de no tener políticas de compras. Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta para poder crecer en tu negocio de manera legal. Solo vamos a ver algunos mitos para que tú los tengas en cuenta. Número 1, si vendo más, ¿ya soy rentable? Por supuesto que no. Claro que no. Si tú vendes más, no significa que seas rentable, porque hay un margen de utilidad. Y si tú no llevas una contabilidad adecuada, como lo hemos visto en otros podcasts, ¿verdad? En otros podcasts hemos visto que tú puedes vender bastante, pero puedes estar generando pérdidas. Y nunca creas que el contrato es de desconfianza. El contrato genera más confianza que cualquier otro tipo de situaciones en un negocio. Bueno, dice el siguiente mito, la marca se registra después. No, claro que no. La marca debe de registrarse incluso antes de que ésta se popularice, se viralice. Porque de lo contrario, tienes demasiados riesgos de que tu inventiva en esa marca, en ese logo, sea sustraída por otra persona y que tú tengas que pagarle a él. El socio de palabra es el más leal. No existe socio de palabra. Cada vez que alguien quiere invertir en tu negocio, debe de ser por medio de un contrato. Y este contrato debe de ser blindado, donde tiene que especificarse la forma de participación, qué tipo de voto va a tener dentro de la asamblea y otro tipo de detalles más que sean también de beneficio para ambas partes. Mientras pagues impuestos, todo lo demás da igual. Eso es falso. Siempre debe de existir una estructura tributaria adecuada para el crecimiento de tu negocio, y esto va dentro de la legalidad también de tu negocio. El cumplimiento es solo para corporaciones y no para pymes. No, siempre debe de existir un oficial de cumplimiento, aunque sea una empresa pequeña, para evitar los riesgos y lograr un crecimiento. Si el cliente paga, no importa el origen, eso es totalmente falso. Nosotros sabemos que existen normativas que pueden verificar el origen de los fondos. Y el objetivo es que en tu negocio no entre tampoco este tipo de dinero ilícito, porque tú también te pones en riesgo. Si no me demandan, estoy bien. Eso es totalmente falso. Aunque no te demanden ahorita, en un futuro incurres en demasiado riesgo y te pueden demandar y puedes perder absolutamente todo por lo que a ti te ha costado. Y dice el siguiente mito, si yo soy el dueño, ¿puedo firmar lo que sea sin actas? Eso es totalmente falso. Todo debe de quedar registrado en actas. Aunque seas el dueño, lo mejor es tomar las decisiones de manera legal en un libro de actas. Aunque seas el único dueño, como por ejemplo en una SAS, siempre debe de existir un libro de actas. El último mito, ¿el abogado se llama cuando hay problemas? No. El abogado debe de estar ahí con una función preventiva, asesorando en la elaboración de todo tipo de contratos para un blindaje empresarial efectivo. Así es que ya lo sabes, si necesitas alguna persona que te asesore, algún abogado, nosotros contamos con 3 oficinas en todo el país, en El Salvador, donde podemos brindarte este tipo
de asesorías para que tu negocio crezca de manera legal. Y no olvides suscribirte en este canal, darle like y comparta. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.